Mateo 9, 35, 37 dice así la palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Todo el contexto anterior de esta lectura bíblica nos habla acerca de que Jesús transitaba por diferentes ciudades, haciendo prodigios, milagros, sanidades, restauración, potentes obras, ¿no? Pero aún así, encontramos que muchos acontecimientos tenían que ver con que le preguntaban a Jesús acerca de dónde provenía, quién era, y estas incógnitas que estaban allí presentes traían un gran signo interrogativo en la sociedad de los tiempos de Jesús. Y Jesús, con mucho apremio, les hablaba como aquel que tiene autoridad y manifestaba el poder de Dios a través de lo que el Señor le había dado. Y quería también dejar una enseñanza así trazada en los discípulos. Los discípulos de Jesús, que algunos de ellos eran toscos, algunos de ellos eran personas del vulgo, personas que no tenían capacidades algunas, y encontramos también otros que eran preparados, como en el caso de Lucas y Mateos, ¿no? Que eran personas capacitadas y diestros en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y aún también personas capacitadas a nivel social. Todos ellos, el Señor los llama a un propósito: cumplir la misión de llevar el Evangelio, del cual Jesús se hace autor, es autor del Evangelio de las buenas noticias. ¿Cuántos de ustedes me están entendiendo? ¿No? Muchas veces, y aún cuando llegamos a estos espacios de estos tiempos que vivimos en la natividad de Jesús, la gente no sabe qué es lo que sucede, lo que acontece. Aún lo único que se piensa, todos sabemos, es en el pan dulce, la sidra, y descorchar una sidra y pasarla bien. Piensan en el cordero, piensan en el pavo real que tienen que hacer y cuántas otras cosas. Y vaya, cristianos que a veces tampoco saben la real función de lo que significa que Jesús vino al mundo, nació en un pesebre, en un lugar humilde, para manifestarse siendo Dios, dejando su divinidad, hacerse hombre y habitar entre medio de nosotros. La manifestación gloriosa del poder de Dios ahora transita sobre el único eje principal, que es Jesús, el Hijo de Dios, encarnado, habitando entre medio de nosotros, tomando la misma condición siendo hombre, ¿verdad? Dejando su divinidad, como decía, para ser hombre, estar entre medio de nosotros, sufrir la misma característica de cada ser humano. Si Dios hubiese visto y no tomado en consideración al hombre, ¿no? De no tenerlo en cuenta, nunca hubiera permitido tal acontecimiento. Pero la palabra del Señor dice: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Qué es el hombre para que se acuerde Dios de tu persona, de mi persona? Y debía ser trazado un mensaje que hoy pudiera llegar a nosotros íntegro, perfecto, puro, un mensaje de parte de Dios para renovar aún también y salvar al más vil pecador, de salvar lo que se había perdido, restaurar lo que se había roto. Por lo tanto, Dios manda a su Hijo unigénito al mundo para trazar una línea que marcaría la diferencia, una línea que traería la restauración y la salvación de las almas perdidas, de la cual Él desde la eternidad siempre tuvo presente, por cuanto todos dicen:
se han apartado, han errado el blanco, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora Dios llama a todos los hombres a que se arrepientan, que vuelvan a Él de verdadero corazón, que dejen su vieja manera de vivir para escuchar el anuncio del Evangelio. A través de los tiempos, Jesús, en sus años de ministerio sobre la tierra, fue necesario que en ese padecimiento y en ese sufrimiento también escogiera hombres y mujeres para que llevaran el Evangelio, para que pudieran ser esos acompañantes del Evangelio, para poder distribuir sobre una cantidad de habitantes, mucha cantidad de habitantes que existen sobre la faz de la tierra. Una tarea que de por sí no es imposible realizar solo, necesitó de colaboradores y por lo tanto llama a discípulos, a seguidores de Jesús para que lleven el mensaje de las buenas nuevas hasta desde Samaria hasta lo último de la tierra. Hoy el mensaje llega hacia nosotros en virtud del Evangelio de Jesucristo, el poder de las buenas noticias, el poder del Evangelio el Evangelio es poder de Dios, dunamis, que transforma, que regenera, que trae vida aún al más vil pecador, aún a aquella persona que no tiene posibilidades algunas, pero Dios salva, Dios restaura, Dios trae libertad, Dios trae vida donde hay concepto de muerte. Y nosotros somos testigos de esto, ¿verdad? De lo que Dios puede hacer. Nosotros somos testigos de que Dios es poderoso. Jesús ve una necesidad y ante esa necesidad, en el versículo 37 del capítulo 9, Jesús les dice a sus discípulos, quiero comentarles que lo que veo es que el campo es mucho. El campo es mucho, pero hay pocos que trabajan la tierra. El campo es muy amplio, pero hay pocos que trabajan la tierra. Mi padre sabía decir una frase, dice, nadie se quiere inclinar porque la tierra está muy baja. Y así sucede muchas veces con acontecimientos, quienes no buscan trabajar la tierra porque es muy laboriosa, ¿no? Pero cuántas cosas surgen de esta bendita tierra, cuántas cosas importantes acontecen cuando nosotros vemos que hay tantas inundaciones, pero vuelve a florecer y Dios tiene una bendición, ha traído bendición sobre la tierra. Y Jesús miraba el campo y decía, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y les enseña a sus discípulos, dicen, rueguen, en el versículo 38, rueguen al Señor de la mies. Ellos tenían el privilegio de tener al Hijo de Dios allí presente, pero Jesús mismo, escuche hermano, Jesús mismo les enseña a su discípulo, dice, oren al Padre, aquel que es dueño de todo. Jesús podría haber dicho, acá estoy yo, como muchos, ¿no? Acá estoy yo. Y dice, ¿quién? Yo, el Chapulín Colorado. Pero no dijo así. Él dice, rueguen ustedes al dueño, al Señor de la mies, para que envíe obreros a la mies, que envíe obrero a su mies, a la mies del Señor. Entonces, de esta manera, Jesús mira que esa necesidad que está delante de él. La mies es el campo, la acción donde donde se trabaja. Y Jesús mira el lugar del trabajo y le dice, es necesario que hagamos algo. Y por lo tanto comienza él a enseñarles y a dictarle lo que se debía hacer. Jesús iba por todas las ciudades y lo que hacía era enseñaba, predicaba y aún también sanaba a los enfermos. ¿Ven? Entonces, Jesús coloca su mano en su frente y observó el campo, miró el campo. ¿Y qué es lo que vio? Dice el versículo 36 de este pasaje, que él dice, al ver las multitudes, ¿qué hizo? Tuvo compasión de ellas, porque estaban como desamparadas,
una multitud desamparada y dispersa, como ovejas que no tienen pastor. Mis amados en Cristo, cuando uno puede ver, cuando hablamos de desamparo, es porque esas personas no tienen un cuidado, no tienen amparo. No nuestra hermana Amparo, sino que no, están desamparados, ¿no? Entonces están sin amparo. Vamos a ponerle un poco de alegría, hermana, por favor. Entonces, desamparados, que no tienen amparo. El Salmo 59, en el versículo 16, dice la palabra del Señor: Señor, tú has sido mi amparo y mi refugio. ¿Cuándo? En el día de la angustia. El Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. No temeremos mal alguno porque Jehová está con nosotros. Amén. Entonces, cuando miramos esta condición y Jesús observaba el campo, encuentra una tarea muy ardua para realizar. La misma tarea que nosotros hoy tenemos y que el Señor nos ha dado una encomienda. Jesús comienza a enseñar. Se coloca como el maestro en primera persona. ¿Qué hace? En esta enseñanza comienza a ensuciarse con el campo. Cuando usted va al campo, ¿no? Usted no puede no ensuciarse. Apenas coloca el pie sobre el campo, el polvo toma su lugar. Mujeres, no les aconsejo que vayan con un taco aguja al campo. Varones, no vayan con sus zapatillas blancas, ¿verdad? Porque se van a ensuciar. Y menos en un día de lluvia, y menos si hay animalitos. Jesús también tuvo que ensuciarse. Se ensució, se bajó a la condición porque había mucho desamparo y aún también dice que no solamente estaban sueltos y desamparados, sino que estaban dispersos. Había que juntarlos. En esta condición, el maestro comienza a enseñar. Enseñar, mi querido, es alcanzar conocimiento. Cuando hablamos de enseñanza, estamos dando conocimiento de Dios. Pero para dar ese conocimiento necesitamos bajarnos a la misma condición. Bajarte hacia la misma condición del desamparado, aquel que está sin amparo. Permítame decirle que las necesidades que Jesús veía no eran las necesidades materiales. ¿Qué vemos cuando vemos a una persona que está en condición mal? Vemos su forma exterior, vemos que está abandonado de su familia, vemos que lleva una vida desordenada, está sucio, no está ordenado en su forma de proceder, ¿no? Ese desorden lo vemos con nuestros ojos naturales, pero eso es un reflejo de una condición que es espiritual, ¿no? Lo primero que decimos ante una persona que está desordenada, decimos, pobrecito. Parecería como que tenemos lástima cuando debemos decirle qué es lo que realmente necesita. Necesita a Jesucristo, que es aquel que puede restaurar, puede sanar, puede liberar y darle una nueva condición de vida y de vida abundante. Amén. Hermanos, es increíble, a veces como muchos de nosotros nos compadecemos de esa miseria diciendo pobre, cuando la necesidad que Jesús veía era la necesidad espiritual. Veías en ellos que estaban desamparados y que estaban como ovejas sin pastor. No había quien los guiara para esos buenos pastos. Jesús tenía esa diligencia y con una urgencia especial los atiende a esos necesitados. Pero saben, era necesario reclamar de personas que colaboraran, que trabajaran con él, que estén en el lugar correcto, en el momento oportuno. Por lo tanto, Jesús, siendo él solo, comenzando algo como de cero. Usted sabe que cuando uno comienza algo de cero es mucho más difícil. Comienza esa tarea, ¿no? Preparando. Ya enseñaba, pero ahora necesitaba preparar
a los discípulos y veía la necesidad de obreros. ¿Por qué? Porque la mies era mucha. Miren, un pastor puede tener una iglesia floreciente, una iglesia sana, incrementar aún también el número de la membresía, pero si no prepara obreros para la mies, obreros que sean espiritualmente calificados, hombres comprometidos, ¿no? ¿Cómo podremos nosotros dar amparo, defender aún también al que necesita ayuda? Se necesita preparar hombres que sean idóneos. Muchos pueden enseñar, porque podemos tener mucha capacidad para enseñar, pero preparar es otra cosa. Preparar tiene que ver con ponerse al lado, estar en el momento al lado, en los ejemplos. Aprende la enseñanza, pero se prepara para la acción, ¿no? Y toma un compromiso y se pone mano a la obra. Voy a colocar un ejemplo. Los hombres todos sabemos cómo se agarra una pala, ¿verdad? ¿Sí? Las mujeres también, me dice la hermana Mirta, gloria a Dios. Mujeres laboriosas. Una pala, para el diestro colocamos la mano derecha hacia abajo y la izquierda arriba, ¿verdad? Si usted la toma del medio, cuando va a hacer fuerza, aplica toda la fuerza en la cintura. Pero si usted agarra bien el impulso de la pala, usted va a hacer el ejercicio mucho más rápido y colocar menos fuerza. Si usted tiene un aprendiz, le dice, bueno, agarrar la pala así, ¿no? Y le tiene que decir que también tiene que poner la pierna adelante y la pierna atrás. Si el aprendiz dice, bueno, a ver, y se pone con los pies juntos, la primera, la segunda, a la tercera no quiere más. Entonces dice, esto no es para mí, tenga. ¿Verdad? Enseñar, pero también lo importante es colocarse al lado para decir, hace esto. Dar el ejemplo. Jesús no solamente enseñaba, sino que Él también daba el ejemplo. Y de esa manera preparaba, daba una clase, pero les tomaba el compromiso a cada uno para que se colocasen y pusieran mano a la obra. Iglesia, ¿me está entendiendo? Muchos piensan que ser un obrero capacitado es tener una posición espiritual. Cuando hablamos ciertamente de obreros espirituales, hablamos de personas que son calificadas, ¿no? Pero no me refiero a ese tipo de personas. No me refiero a ese tipo de hombres o mujeres que saben quizás preparar un sermón, ¿no? O que también enseñan en las escuelas dominicales, quizás ayudan a resolver un que otro problema en alguna situación económico o se proyectan a ayudar en algo. Normalmente este tipo de personas quieren estar en los lugares visibles, en los lugares que son reconocidos, ¿verdad? Pero déjeme decirle que las iglesias, en sus términos generales, están llenas de este tipo de personas. Personas, ¿no?, que hacen esto, buscan un reconocimiento. Pero esto no es lo que Jesús miraba, porque si no hubiera elegido personas de renombre. Jesús buscó personas que eran del vulgo, que tenían que ser trabajadas, que estaban brutas, pero de esas personas brutas Él sacó un diamante. Uno dice, pero Señor, hubieras elegido algo mejor. ¿Por qué una piedra como Pedro? Sin embargo, de Pedro, Dios le da un legado. Y así, de esa manera, lo hizo con el apóstol Pablo, y quizás en esta noche lo quiera hacer también con tu persona. Si te crees un bruto, no te preocupes, porque Dios puede sacar un diamante de tu persona. Amén, gloria a Dios. Ahora, también encontramos una palabra del Señor, que el Señor enseñaba y decía, no todo aquel que me dice Señor, Señor. No todo es apto. Dios coloca, elige
prepara, capacita, y Él de esta manera dio un ejemplo de vida. Debemos nosotros pensar como pensaba nuestro Señor. Él ayudaba a los discípulos, se dedicaba sólidamente, estaba comprometido porque los quería ver maduros, los quería ver fructíferos, para que en su tiempo, ¿no?, contribuyeran para que lo que estaban haciendo en ese momento se pudiera repetir en los procesos de vida con otras personas. Hermanos, en la iglesia invertimos tiempo en preparar, en dar un mensaje, en enseñar en la escuela de vida, ¿no? Y tratamos de llevar a otros a ese proceso de vida para que sean también ejemplo a otras personas. Pero esa preparación no es simplemente para que tengas el rótulo de cristiano, creyente, y ni tampoco diciendo soy un hijo de Dios, sino que esa preparación que recibís continuamente es una preparación para que puedas accionar en fe. Todos aquellos que llevamos a esta práctica colocamos esfuerzo en aquellas personas que se interesan y que están dispuestas en prepararse. Invertimos tiempo, invertimos dinero. Lo hacemos académicamente, con preparación de seminarios, pero aún también en base a la oración. Dedicamos tiempo, esfuerzo, orando por los unos. Señor, levanta, despierta, Señor, a tal persona, levántala con virtud, con gracia, con palabra, para que, Señor, pueda tu iglesia ser edificada, fortalecida. Cuánto a veces predicamos y decimos, Señor, manifiesta tus dones en medio de tu iglesia, usa aquel que tú quieras. Tiempo de ayuno, tiempo de preparación, tiempo de oración. Y el apóstol Pedro, del cual mencionábamos anteriormente, pone allí un acento muy especial. Aquel al cual ustedes sirven, dice el Dios de toda gracia, que es aquel que nos llamó. Ya no es el llamado del pastor, el llamado del líder, ya no es el llamado de una persona, es el llamado de Dios al cual nosotros acudimos. ¿Me sigue? Dice, el que los llamó es Dios. Y por lo tanto, dice, Él es aquel que los va a ustedes perfeccionar. Él es aquel que los va a afirmar. Hay personas que esperan que el pastor le diga. Hay personas, hermanos, que de buen criterio esperan que tengan la afirmación del líder, del pastor. Hermanos, si usted camina en la voluntad del Señor y usted abraza la voluntad del Padre, en sujeción a la autoridad que Dios ha colocado, el Señor lo va a perfeccionar, el Señor lo va a afirmar y aún también dice el Señor lo va a establecer. Amén. Entonces, cada estudiante, ¿qué hace? Cada estudiante se prepara, cada estudiante se capacita, ¿sí o no? Bueno, las clases terminaron, pero seguimos, porque nuestra aplicación en la enseñanza no termina nunca como hijos de Dios, ¿sí o no? ¿Me siguen, hermanos? Entonces, nos preparamos, tenemos práctica cotidiana de nuestra fe. Como hijos de Dios, nosotros somos estudiantes eternos, ¿no? Discípulos del Señor. Nos preparamos como le dice Pablo a Timoteo, preséntate delante del Señor como un obrero que es aprobado, ¿no? Entonces, vamos hacia la respuesta del llamado de Dios. Voy a colocar un ejemplo. El líder que no espera tener título de maestro para accionar, el líder, el hermano que se prepara, el discípulo que no se prepara para tener ese título para accionar, aquel que dice, no, todavía no estoy a la altura de hacer esto o cual cosa, no me corresponde a mí, no, todavía no sé cómo hablar, no entiendo qué hacer, me falta todavía la retórica,
me falta todavía conocimiento, voy a esperar más tiempo porque todavía no estoy capacitado. Espera tener un título, que ese título nunca va a llegar. Porque somos nosotros, como dice el apóstol Pedro, perfeccionados en Dios. Tu fe crece y tu acción en activar la voluntad del Señor es rápida. Tu voluntad está bien dispuesta y el Señor te afirma y te establece en el lugar para que avances. La fe es acción. Una fe que está muerta no sirve. La fe hay que demostrarla, ponerse en marcha, ¿no? Estar siempre y no dispuesto en nuestro servicio al Señor. Muchas veces el diablo utiliza estos argumentos del no puedo, no estoy preparado, todavía me falta, no sé orar. Utiliza esos elementos para que venga el desánimo en nosotros. Mejor que lo haga el pastor. No, yo no voy a orar por demonios, porque no estoy preparado para esto, cual o tal cosa. Menos liberación. No, yo no estoy preparado para eso. Buscamos retroceder ante lo que el Señor ya nos delegó, lo que el Señor nos estableció. Y de esta manera muchas veces perdemos el propósito de Dios. Cuando Dios ha propuesto tantas cosas, eligiéndonos, permitiéndonos accionar en fe y en sujeción a Dios y al cuerpo de Cristo, cuando Dios nos propone que seamos promotores de cambios, ¿no?, en tiempos difíciles como los que nos toca vivir, muchas veces retrocedemos. Y como cuerpo de Cristo, el Señor nos llama a que avancemos. Diría un predicador, ¡yupi! Se la dejo ahí picando, ¿no? ¿Me entiende? Debemos avanzar, amados. Debemos avanzar, no retroceder ante nuestra posición en Cristo, porque cada uno debe tomar su lugar preparado de una forma eficaz en la tarea que le compete hacer. Si usted, como padre de familia, ejerce su sacerdocio en su familia, hágalo con excelencia. Hágalo como para el Señor. Si usted, mujer, está en la tarea de su casa, prepárese de la mejor manera para honrar primeramente a su marido y luego también honrando de esta manera al Señor. Hijos, sujétense a los padres para que en obediencia puedan honrar a sus padres y honrar a Dios. Como familia necesitamos volver a esta idea que el Señor trazó, nuestro Señor Jesucristo, de que seamos preparados, que seamos perfeccionados, que seamos afirmados y aún también establecidos en la fe que fue enseñada una vez por medio de los apóstoles, por los santos profetas de Dios y ha llegado por medio de Jesucristo a nuestra vida. Amén. Ahora, te pregunto en esta noche, ¿te preparás realmente para hacer una tarea eficaz? ¿Estás preparado o te capacitas para hacerlo mejor? Días atrás el hermano José nos compartía que en una clase final del seminario hubo un debate muy importante donde empezaron a debatir cómo debían evangelizar. Hermano querido, ¿te preparás para tener un discurso delante de una persona, de poder decirle no solamente 4 palabras que Jesús te ama, sino de darle, llevarlo a la conversión, a la salvación, orar por ese perdido, por ese necesitado, entregarle el mensaje de las buenas nuevas? ¿Estás preparado para eso? ¿No? Debemos prepararnos. Alguien un día le preguntó a su discípulo, ¿y cómo me gustaría a veces parar de predicar? Sinceramente se lo digo en el Señor. Y acercarme a cada uno de ustedes y preguntarles. A veces el tiempo es tirano, pero no se asombre si algún día lo hago. ¿Verdad? Que me acerque a usted y le pregunte, ¿no? A ver, no me respondan esta noche. Si yo te preguntara en esta noche, ¿no? Ya me pusieron cara de mal.
Si te preguntara, o si Dios te pregunta en esta noche, ¿lees la Biblia regularmente? No me responda. Algunos tienen el signo no y algunos tienen el signo sí. ¿Verdad? ¿Lees la Biblia regularmente? Algunos podrán decir no, otros podrán decir sí. Otra pregunta. ¿La estudias a la Biblia? Otra vez, algunos podrán decir no, otros podrán decir sí. Tercer punto. ¿La memorizás a la Biblia? Importante. ¿Sí? Cuarto punto. Otra pregunta. Pastor, esta es muy urticante, ¿no? ¿Dedicas tiempo a la oración? Claro que sí, no, pastor, ¿cómo que no voy a orar? ¿Dedicas tiempo a la oración? Cantamos una canción que lo más que nos cuesta es la oración, ¿verdad? Pregúntate estas 4 preguntas, si lees la Biblia regularmente, si la estudiás, si la memorizás, si dedicás tiempo a la oración. Esto le preguntó un maestro a su discípulo. Si hoy tu maestro te pidiera, si tu maestro, el Señor de señores, el Rey de Reyes, te preguntara si sabes recitar un versículo de memoria, ¿lo harías? ¿Realmente lo harías? ¿Lo sabrías hacer? ¿Verdad? No me respondas. Alguien que enseña, primero necesita sacar provecho para sí mismo, sacar provecho cómo estudiar, cómo aplicar las enseñanzas. Es necesario alguien que quiere enseñar y aún predicar el Evangelio, que sepa memorizar un versículo de memoria, que su mente y su corazón, nuestro corazón, esté dispuesto para el obrar del Espíritu Santo las 24 horas del día. 24 horas del día. Necesitamos cada uno de nosotros asimilar las verdades espirituales que el Señor nos enseña a través de su palabra, a través de meditar las Sagradas Escrituras. Meditar, rumiar, volver a masticar lo que leemos, lo que aprendemos. Si usted sale esta noche de este lugar y llega a la esquina y se olvidó el pasaje que el pastor predicó, usted no retiene en su mente. Y no es porque no quiere, sino porque es su voluntad que no está dispuesta a memorizar, a meditar en la palabra que el Señor le trae, y por lo tanto no tiene cabida en su corazón. Mi querido, haga un esfuerzo para retener la palabra del Señor, haga un esfuerzo para poder asimilar las verdades espirituales a través de la meditación de las Sagradas Escrituras. Cuando usted llegue a su lugar, a su destino, comience a orar por esa palabra que el Señor le ha dado, esperando una respuesta de Dios. Que Dios le traiga esa respuesta a lo que usted espera a través de las Sagradas Escrituras, porque aquel discípulo que medita, aquel discípulo que ora, aquel discípulo que se esfuerza, es un discípulo que va a crecer, es un discípulo que aprende a asimilar y por lo tanto está dependiente a la voz de Dios. Pasado un tiempo, este mismo maestro vio a su discípulo ya ahora maduro y volvió a preguntarle, y este mismo discípulo hizo lo mismo con otro discípulo. El discípulo ya maduro le pregunta a un discípulo menor, le dice, ¿lees la Biblia regularmente? Le pregunta, ¿estudiás la Biblia? ¿Memorizás la Biblia? ¿Dedicás tiempo a la oración?
había aprendido la lección. Ahora necesitaba transmitirla a otros. Cuando aprendemos los principios que Dios nos quiere enseñar como verdaderos discípulos, lo primero que hacemos es transportarlos a aquellos que están a nuestro lado. Mi hermano, ¿a quién le estás dejando este legado tan importante de leer la Biblia regularmente, estudiar las Sagradas Escrituras? ¿A quién le estás dejando ese legado de memorizar las Escrituras y aún también un legado de dedicarte tiempo a la oración? Como estudiantes y discípulos del Señor, nosotros cada momento estamos siendo desafiados a indagar en las Sagradas Escrituras. Como discípulos del Señor estamos siendo desafiados siempre a orar sin cesar y aún también dar testimonio fehaciente de lo que el Espíritu Santo obra en nosotros poderosamente, siendo testigos al mundo entero de lo que Dios transmite a nuestra vida. Como discípulos del Señor estamos siendo desafiados a descubrir continuamente lo diferente. La vida de Dios es buscar más y más en aquel que es el Maestro por excelencia. Escúcheme, Iglesia del Señor, nuestro Evangelio deja de ser poderoso cuando nosotros minimizamos todas las cuestiones a través de la religiosidad, a través de lo que me parece o dicen o quieran hacer. Nuestro consejo tiene que ser el consejo de nuestro Maestro por excelencia, que es Jesucristo. Amén. Dependamos de Él. El Señor te otorgará cosas importantes, nos otorgará cosas importantes a cada uno de nosotros. Y si nos otorga cosas es para que también no seamos egoístas. Por eso, para finalizar este mensaje, yo le pido a usted que me acompañe al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 al 11. El apóstol Pedro, hablando de siendo buenos administradores de la gracia de Dios, les habla dándole una enseñanza magistral. Dice, ustedes antes eran gentiles, andaban sin el conocimiento de Dios, eran extraños ante Dios, pero ahora que ustedes han recibido la gracia del Señor, en el versículo 10 dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Es increíble saber que hay muchos creyentes cristianos, hijos de Dios, que no saben cuál es su don. ¿Tienes algún don? Sí. ¿Cuál es? No sé. ¿No? ¿Tienes algún don? Dice que el Señor repartió dones a los hombres. Y cada uno, según el don que ha recibido, ¿para qué Dios te da los dones? Para ministrar a otros. No te da los dones para que te enseñorees de los dones, para que te des esa muestra. Los dones no son para eso. Los dones son para edificación del cuerpo de Cristo. Ministrar a otros. Y dice, como buenos administradores. ¿De qué cosa? De la multiforme gracia de Dios. Si usted en este tiempo
ve hombres que adulan y manifiestan dones que Dios se los ha dado. No negamos que no se lo haya dado, pero si lo hacen de manera incorrecta, no están administrando correctamente lo que Dios les ha entregado. Por eso habla, el apóstol Pedro dice, aun cuando hables, aun cuando te dediques, aun cuando trates con los dones, dice, hacelo conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo la gloria no sea de los hombres, sino que sea de Dios. ¿Ha escuchado usted alguna vez a personas que dicen, qué poderoso mensaje? ¿Verdad? ¿Ha escuchado muchas veces, qué glorioso lo que el Señor trajo a través del gran siervo de Dios? Escuche, que la gloria sea para Dios y no para nosotros. Nosotros simplemente somos vasos de barro para que la gloria y la excelencia sea de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios te ha dado dones, que lo coloques a disposición del cuerpo de Cristo para ministrar a otros la superabundante gracia de Jesucristo. Como discípulo del Señor, como enseñante, como principiante o como maestro, lo que Dios te haya dado a hacer, lo que debes administrar es la gracia salvadora, lo que debemos administrar es la gracia salvadora para con los que todavía no han aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Amén. Este es el propósito, este es el mandato que el Señor nos dejó, que el Señor nos constituyó para que podamos llevar el mensaje de las buenas nuevas hacia todas las personas.